Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo hacer una división por dos cifras. Es decir, vamos a efectuar una división donde el divisor sea o tenga dos cifras. Bien, vamos a recordar las partes que tiene una división. Tenemos dividendo, divisor, cociente, resto. Y siempre hay que tener en cuenta cuál es el concepto principal de lo que es una división. La división siempre hace referencia a una repartición de cosas iguales. Es decir, yo quiero repartir cierta cantidad para ciertas personas. Ese podría ser el ejemplo más clásico para efectuar una repartición. Uno podría pensar, si tenemos 10 caramelos y los quiero repartir en dos personas, ¿cuántos caramelos le va a corresponder a cada persona? Siempre hay que tener en cuenta eso para hacer una división. Y eso generalmente es la división clásica o la división por un dígito o la división cuando sea por una cifra. Pero eso lo vamos a extender, ese concepto lo vamos a extender cuando el divisor sea de una cifra, de dos cifras, de tres cifras, de cuatro cifras, de cinco cifras y así sucesivamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que para efectuar una división, el dividendo siempre tiene que ser mayor que el divisor. Si el dividendo es menor que el divisor, la división no se puede llevar a cabo. Ahora, ¿cuándo llega a su fin la división? Cuando el valor del resto es menor al divisor. Siempre que el resto sea menor al divisor, la división llegó a su fin. Y el resultado que obtenemos es el valor que tenemos en el cociente. Bien, vamos con un ejemplo. Tenemos que dividir 3148 dividido 24. Bien, lo primero que vamos a hacer y desarrollar es la tabla del 24. Veamos que el número 24 no es cualquier número. 24 es el valor del divisor. Desarrollamos esa tabla para ver cuál es el comportamiento de los números que se aproximan o da de forma exacta, puede pasar eso, con el valor de lo que obtenemos en el dividendo. Tenemos 24 por 0, 24 por 1, 24 por 2, 24 por 3 y así desarrollamos sucesivamente hasta el 9. ¿Por qué 9 y no 10? Porque 10 ya tiene dos cifras. Y acá la idea es que siempre dividamos por una cifra. O siempre se multiplique por una cifra. Bueno, recordemos el concepto que habíamos hablado acá. El dividendo siempre tiene que ser mayor al divisor para efectuar la división. De otra forma, la división no se puede realizar. Si yo tomo el número 3 solamente, 3 no se puede repartir en 24 personas. Pensemos, si yo tengo 3 alfajores y lo quiero repartir en 24 personas, no se va a poder repartir de forma equitativa, ¿sí? No le va a corresponder una unidad a cada persona. Entonces, lo que hacemos en ese caso es tomar las dos cifras, que en este caso formaríamos el número 31. Una vez que tomamos las dos cifras, nos fijamos en el desarrollo de la tabla del 24, cuál es el valor que al multiplicar por 24 se aproxima o me da el valor del dividendo, que en este caso es 31. Observamos que si yo hago 24 por 1, me da 24. Y si yo hago 24 por 2, me da 48. Por lo tanto, si yo multiplico por cualquier número a 1, mayor a 1, que no incluya el 1, me estaría excediendo, o sea, me pasaría del valor 31. Es por eso que vamos a tomar 24 por 1, que eso nos da 24. Expresamos en el cociente el número 1, que es por el valor que multipliqué al divisor. Recordemos que en este sector va a estar el cociente. Dicho cociente es el resultado de la división.
Bien, una vez que hicimos eso, efectuamos la resta entre 31 y lo que yo obtuve de multiplicar 24 por el valor que sea, que en este caso es por 1. Y eso me dio 24. Efectuamos la resta, 31 menos 24, eso me da 7. Bien, seguimos la flecha roja, bajamos el otro dígito que es 4 y nuevamente procedemos como hicimos anteriormente. Nos fijamos en el desarrollo de la tabla de 24, cuál es el valor que se aproxima o nos da 74. Al observar vemos que si hacemos 24 por 3, eso nos da 72. Y si tomamos 24 por 4, nos da 96 y ahí nos excedemos. Por lo tanto, vamos a tomar 24 por 3, que nos da 72. Y a ese 3 lo ponemos en el lugar del cociente. Efectuamos de vuelta la resta, 74 menos 72, eso nos da 2. Pero ¿qué pasa? La división todavía no llega a su fin, porque nos queda por dividir el número 8. Bajamos el número 8 y nuevamente procedemos con lo que ya veníamos haciendo. Hacemos 24. Buscamos un número que se aproxime o de 28 en la tabla de 24. Como ya se observa, si hacemos 24 por 2, nos pasamos de los 28, por lo tanto hacemos 24 por 1. Y expresamos el 1 en el lugar del cociente. Efectuamos la resta, 28 menos 24, y eso nos da 4. Y observamos que ya no quedan más dígitos por bajar, ¿sí? Y además, el resto es menor al divisor, que era lo que habíamos enunciado en las partes de la división, ¿sí? De que siempre que el resto sea menor que el divisor, la cuenta o la operación división llegaba a su fin. Bueno, vamos a ver un ejemplo más de la división por dos cifras. Bien, nosotros habíamos realizado un ejemplo anterior y habíamos visto las partes de la división. Ahora vamos a efectuar la división 25.749 dividido 37. Como se mostró en el video anterior, vamos a desarrollar la tabla del divisor, que en este caso es 37. Bien, una de las particularidades que tenemos que ver en este ejemplo es que si yo tomo 2, no lo puedo dividir por 37. Ahora, si yo tomo dos cifras, o sea 25, tampoco lo puedo dividir por 37. Es decir, que voy a tener que tomar en este caso tres cifras. Tal como se ve, 257 lo tengo que repartir en 37. Vuelvo a aclarar nuevamente que siempre el dividendo tiene que ser mayor al divisor, si no la división no se puede llevar a cabo. Bien, nos fijamos en el desarrollo de la tabla del 37, cuál es el valor que se aproxima o se acerca a 257. Es decir, cuál es el número que multiplicado 37 da un valor próximo a 257 o da un valor exacto. Bien, observamos que si yo hago 37 por 6, tenemos 222. Y si hago 37 por 7, me da 259. Y 259, si bien es un número cercano a 257, se excede en dos unidades. Es por eso que siempre me quedo con el valor próximo, anterior, ¿sí? Y no con el que se excede. Espero que se entienda esa idea. Siempre tiene que ser el valor cercano, más próximo o próximo, ¿sí? Pero que no se tiene que exceder. O sea, es un valor que no tiene que quedar por encima del dividendo, como es en este caso 257. Bueno, entonces tenemos que 37 por 6 da 222. Expresamos el 6 en el lugar del cociente. Efectuamos la resta entre 257 y 222, obtenemos 35. Bajamos el dígito 4 y nuevamente hacemos el procedimiento.
Buscamos en la tabla del 37 un valor que multiplicado por 37 dé cercano a 354. Observamos que 37 por 9 es lo más cercano, ya que da 333. Perdón, es lo más cercano a 354, ¿no? Bueno, entonces, y eso da 333. Expresamos el 9 en el lugar del cociente, hacemos la resta entre 154 y 333, eso nos da 21 como resultado, bajamos la cifra 9 y nuevamente procedemos buscando en la tabla de 37 cuál es el valor más próximo, inferior, se podría decir, ¿sí?, a 219. Que en este caso, nuevamente vemos que si tomamos 222 es un valor más cercano a 219, pero se excede en 3 unidades en este caso, por lo que voy al más cercano inferior, que es 37 por 5, y eso da 185. Ponemos el 5 en el lugar del cociente, y ahora hacemos la resta entre 219 y 185. Eso nos da 34. Si recordamos, habíamos visto en el video anterior que siempre la división llegaba a su fin cuando el resto era menor al divisor. Resto menor al divisor. Reitero, ¿sí?, porque eso es lo que da la finalidad a la división. En este caso, 34 es menor en 3 unidades a 37. Es por eso que ahí llega a su fin la operación. Espero que haya servido. Los veo pronto. Saludos.